comunicación, que nos mencionaron que iban a hacer parte de este taller, que hace parte también de la introducción de la metodología de las 15 tareas del duelo, de esta hermosa comunidad que estamos construyendo por toda Latinoamérica. Ya, como algunos saben, tenemos ya con las personas que se están certificando en este momento, tenemos más de 1.500 profesionales y personas en duelo dando la metodología. Y bueno, este es un espacio donde pueden conocer de primera mano y de los creadores de la metodología, pues parte de lo que venimos trabajando. Hoy con un tema muy, muy interesante, que nos han preguntado mucho del tema de etapas, de por qué, cuál es la diferencia entre las etapas y las tareas del duelo. También nos preguntan mucho por qué no doliente. Entonces, bueno, eso hace parte un poco de lo que van a tratar el día de hoy, darles la más cálida bienvenida. Yo voy a estar al cierre para las personas que deseen quedarse y ampliar información o tengan alguna duda sobre el tema de las becas y de lo que estamos brindando para todos los profesionales y las personas en duelo. Al final podemos despejar todas las dudas. No quiero quitar más tiempo, más bien darle la palabra Julián, al doctor Hugo, para que iniciemos entonces con el taller. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Dale, pa, arranca. Bueno, muy buenos días, qué gusto, Abril, ahí estás en tu cafecito, qué gusto verte. Bienvenidas, es un inmenso gusto, un inmenso orgullo que ustedes hayan dedicado esta horita de sus vidas a escucharnos esta propuesta. Vamos a tratar de ser muy concretos, pero también vamos a dar algunos contenidos teóricos importantes, porque sé que no solamente hay en este auditorio personas que están elaborando sus duelos, es decir, duelistas. Duelistas llamamos a aquellos que deciden trabajar, batirse en un combate amistoso con el dolor para vencerlo finalmente, ¿no? Y no quedarse como dolientes, viviendo indefinidamente un dolor sin esperanza. Cuando uno decide batirse con ese dolor para vencerlo y aprender de él y ser una mejor persona, decimos estamos en presencia de un duelista. Es un duelo amistoso porque el dolor es un buen amigo, el dolor es un mensajero que nos indica que algo hay disfuncional en nosotros mismos, pero que tenemos que atender. Creemos que el dolor social, el dolor del duelo, es algo que se debe atender y que se puede no solamente elaborar, sino trascender y aprender de él para ser una mejor persona, crecer con esto. Entonces, sé que hay personas que están en duelo y que están en este momento con nosotros, pero también sé que hay profesionales, tanatólogos, psiquiatras, psicólogos, que quieren hacer la certificación para fortalecer sus labores de acompañamiento o intervención en el proceso de duelo. Entonces, haré referencia a algunos aspectos psicológicos muy rápidamente, porque no quiero aburrir a los demás con un tema que pueda resultar muy abstracto, pero vamos a hacer alguna referencia a esto para que sepamos sobre todo sobre qué bases estamos hablando, cuál es lo que fundamenta lo que estamos diciendo. Sin más, voy a compartirles pantalla para poder tener una breve presentacioncita que nos ilustre sobre esto. Las 15 tareas del duelo. Este es un trabajo de más de 30 años que hemos elaborado, muchas personas que hemos estado trabajando, miles de personas que hemos estado trabajando a nivel individual y a nivel colectivo en el proceso de duelo, y que hemos orientado y dirigido en unión de mi hijo Julián, conmigo, co-creador de esta propuesta de las 15 tareas del duelo. Veamos entonces a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué vamos a ver en estos minutos? Vamos a ver los antecedentes, de dónde surge esto. Luego, qué fundamentos conceptuales y digamos psicoterapéuticos tiene nuestra propuesta, en qué consiste esa propuesta, cuál es la propuesta de los protocolos de atención al proceso de duelo, y muy importante, qué beneficios aportan al duelista, aportan a los profesionales, aportan a los grupos de apoyo, a los grupos de ayuda mutua, a los grupos de autoayuda, la
las 15 tareas como una agenda de trabajo. Estos son los 4 puntos que espero desarrollar muy brevemente hoy para dar espacio a sus preguntas, que va a ser lo más ilustrativo de esta experiencia. Veamos cuáles son los antecedentes, de dónde viene todo esto. El 27 de noviembre de 1991, nuestro hijo Hugo Alejandro muere en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, de la Universidad Javeriana, luego de 13 días de coma, como resultado de haber sido baleado por unos asaltantes a la salida de su universidad. Esto obviamente, no sé, cambia el rumbo de la vida y más que el rumbo, el sentido de nuestra vida de una manera definitiva. A mi esposa, a mi hijo Julián y obviamente a mí. Y empezamos un deambular, un trabajo al comienzo inconsciente, sin saber hacia dónde íbamos, y poco a poco cada vez más consciente. En enero 1 de 1992, y con el ánimo de afrontar de una manera responsable esa experiencia, junto a mi esposa Beatriz y mi hijo Julián Andrés, buscamos otras familias, otros padres que hubieran vivido esto, para preguntarles cómo es posible que ustedes estén vivos, que no se hayan enloquecido con esta experiencia. Padres que hubieran tenido una vivencia similar, y vamos construyendo poco a poco juntos el camino de elaboración de duelo. Allí nacen los primeros grupos de apoyo para la elaboración del duelo que surgieron en Colombia. Entre 1992 y el presente año 2023, hemos cumplido 31 años dedicados al estudio académico. Yo me hago psicólogo después de haber sido ingeniero industrial, y haber trabajado con multinacionales en programas de diseño de planta, etcétera, otras cosas muy alejadas a la elaboración del duelo. Decido estudiar psicología y me gradúo en psicología y empiezo a investigar y hacer validación de todo de todas nuestras experiencias de proceso de duelo. No he No he parado un solo momento de mi vida, sigo estudiando, sigo compartiendo, no solamente la parte experiencial con miles y miles de duelistas ahora de todo el mundo, sino también la parte de investigación. Eh, Hemos apoyado cerca de 1.200, ahora escuchaba que nos actualizaban, ya que estamos cerca de los 1.500 profesionales de la psicología, la tanatología o el acompañamiento de duelo mediante nuestro programa Certificación en las 15 tareas del duelo. Obviamente otra de las fuentes que nos hace divulgar esto al mundo, ampliar nuestra cobertura, porque antes era en algunos países a los cuales hemos tenido oportunidad de acompañar, de asistir, y en Colombia, lo que nos hace extender esto es justamente la pandemia, que como se sabe, no solamente significó una pandemia desde el punto de vista clínico, sino una pandemia emocional para la cual el mundo no estaba preparado. Esto ha traído una cantidad de consecuencias, duelos múltiples que no se elaboraron porque no teníamos suficientes profesionales capacitados para la elaboración. Entonces, este es nuestro trabajo actualmente: dar capacitación a profesionales de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, asistentes sociales, tanatólogos o personas que se comprometen con este trabajo de duelo y quieren certificarse, conocer cuál es el camino. Esto es un resultado también de las exigencias de la pandemia, que si no se asumen a tiempo, pueden resultar en equivocaciones. ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales que hay detrás de toda esta propuesta? En primer lugar, hablamos de las etapas del duelo. Las etapas del duelo tienen su origen en un escrito de Freud de unas 14 páginas allá en 1917, muy conocido, que se llama Duelo y Melancolía. Él fue propiamente el pionero al delinear el estudio de los procesos de duelo a nivel psicológico, desde el punto de vista, obviamente, de la orientación psicoanalítica,
Dice Freud, precisamente en Duelo y Melancolía, palabras textuales, dice, cosa muy digna de notarse además, es que a pesar de que el duelo trae consigo graves desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se nos ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo al médico para su tratamiento. Es decir, el duelo, desde estos tiempos de Freud, hemos sabido que no es una enfermedad, no es un estado patológico, es una condición natural de la vida. Y solamente cuando está asociado con otras patologías, con enfermedades, con trastornos emocionales, generalmente previos a la experiencia de duelo, puede que se dificulte un poco su elaboración y requiera un trabajo paralelo con un trabajo médico. Pero el trabajo médico es una cosa y el trabajo de duelo es otra cosa. El duelo nunca, en ninguna condición, se debe considerar una patología. Esto es fundamental en la postura que hemos asumido con respecto a la forma como lo trabajamos. Duelo y melancolía, 1917. Posteriormente, otro psicoanalista, Lindemann, en 1944 se apoya en esta propuesta de Freud y es el primero que propiamente habla de unas tareas que hay que realizar, ¿no? Esas tareas que responden a lo que Freud llamaba la subjetivación, la función subjetivadora del duelo. Eran unas tareas que generalmente se hacían a nivel inconsciente. El inconsciente trabajaba esas tareas. Y Lindemann habla entonces de que la primera tarea, de la primera etapa, perdón, no son tareas, son etapas del duelo. La primera etapa que se vivía en un duelo era una etapa de shock, de incredulidad. Luego había una aflicción profunda, una tristeza profunda. Luego poco a poco la persona normalmente se va reacomodando, va reanudando su vida diaria y poco a poco va disminuyendo esa imagen dolorosa del familiar que ha muerto, ¿no? Esto lo encuentran en un trabajo que reposa actualmente en la Biblioteca de los Anales en los Estados Unidos, que se llama Sintomatología y manejo del duelo agudo, un trabajo de 1944. Textualmente dice allí Lindemann, a primera vista, el duelo agudo no parecería un trastorno médico o psiquiátrico, como lo había dicho Freud, sino una reacción normal ante una situación angustiosa. Nuevamente confirma lo que Freud había afirmado. Sin embargo, dice, la comprensión de las reacciones a las experiencias traumáticas, es decir, algunas veces el duelo, algunos tipos de duelos traen experiencias traumáticas, visiones dolorosas que quedan allí de manera intrusiva, palpitando en la mente de los dolientes, que la comprensión de esas reacciones a esas experiencias traumáticas, ya sea que representen o no neurosis, es decir, que se vayan a ligar con eventos anteriores emocionales, neurosis bien definidas, se han vuelto cada vez más importantes para el psiquiatra. ¿Por qué dice para el psiquiatra? Porque en 1944, obviamente, quienes trabajaban este tipo de cosas eran los psiquiatras sin mayor formación sobre el proceso de duelo. Se sabía muy poco sobre el proceso de duelo. Todavía no existía la tanatología como tal, que vino mucho después con el trabajo de Elizabeth Kubler. Y fue luego en 1969 y 2005 y antes de entre 1944 al 69, antes de 10, 20, 30 estudiosos y psicólogos siguieron hablando de las etapas del duelo. Hay muchas posturas sobre las etapas del duelo diferentes. Básicamente vuelven sobre lo fundamental, ¿no? Un choque importante, luego unos momentos de mucha tristeza, luego a veces un enfado hacia la vida, una negociación hacia la vida, a veces culpa, etcétera, en distintas formas. Van hablando de etapas, cosas que van a pasar durante el duelo. Pero sin duda alguna las más conocidas, no porque sean las más exhaustivas en la definición, sino porque fueron mucho más divulgadas, es el trabajo de Elizabeth Kubler, particularmente en dos de sus libros. En el primero, sobre la muerte y los moribundos, que publicó en 1969, donde habla de las etapas que viven los moribundos.
¿no? Hablaba básicamente de 5 etapas que viven las personas que están en enfermedad terminal. Es más o menos en cierto orden viven esas etapas, después del análisis de miles y miles de casos de moribundos. Y en su último libro, que hace en compañía de su gran amigo, el doctor David Kessler, que se llama Sobre el duelo y el dolor, extiende esas mismas 5 etapas a lo que viven los familiares de las personas que han muerto, es decir, las personas que están, los dolientes, se extiende esas mismas 5 etapas. Allí no es tan claro el asunto porque realmente una cosa son las etapas que vive una persona que está con una enfermedad terminal y otra cosa son las etapas que viven sus familiares ante su muerte, que empiezan a vivirlas muchas veces desde mucho antes de la muerte del ser querido, en el caso de los enfermos terminales, o a veces la tienen que empezar a vivir de manera intempestiva. Esas etapas son muy diferentes, esas experiencias son muy diferentes, no siempre son comparativas con las anteriores. Sin embargo, son libros muy interesantes, llenos de humanidad, llenos de calidez, que realmente ayuda muchísimo a la elaboración del duelo. También el trabajo de John Bowlby, que se remite a las experiencias de apego que tienen los seres humanos cuando niños, habla de los apegos seguros, inseguros, ambivalentes, etcétera, y que se van a remitir cuando la persona está en duelo. La manera como maneja el duelo depende mucho de esa calidad. Bueno, hay muchos tratadistas que hablan de etapas del duelo. Y entonces, ¿por qué hablar de tareas y no seguir hablando de etapas? Realmente durante todo el siglo pasado, a partir, como les digo, de 1917 hasta el año 2000, todos los trabajos de duelo se hacían trabajando las etapas del duelo. Es que estás en negociación, es que estás en negación, es que estás en la etapa de ira, es que estás en la etapa de tristeza, que algunos llamaron la etapa de depresión. Realmente la depresión no es la tristeza que se vive en el duelo. La tristeza que se vive en el duelo es algo normal. La depresión, como todos sabemos, pues es una patología, ¿no? No hay que confundir. Y bueno, todo el siglo pasado se habló de etapas. Entonces, eh, empezamos a ver, y empezaron a ver muchos tratadistas, que las etapas constituían una propuesta reactiva. Estaban hablando de las reacciones que se vivía ante el duelo, lo que está sucediendo, lo que está experimentando una persona, de manera incompleta, como les digo, cuando se hablaba del duelo de los familiares. Allí ya no era tan claro la postura de las etapas, pero además no indicaban qué debía hacerse. Los libros de Elizabeth Kubler pues sugiere algunas actitudes, de algún movimiento con respecto a eso, pero no es un trabajo de protocolo de lo que debemos hacer ante esas experiencias del duelo. Entonces era necesario plantear una propuesta proactiva. ¿Qué hacer? No solamente qué esperar en el duelo, porque en algún momento llegaron a decir hay que esperar que pasen esas etapas, es decir, una actitud muy pasiva ante el duelo, sino decir qué debemos hacer, una propuesta proactiva. Entonces hablamos de una tarea, de un trabajo que hay que hacer. Y ese trabajo se puede hacer y se debe hacer tomando decisiones, tomando acciones, ¿no? Para la elaboración del duelo, no simplemente esperando que pase. Por eso, con posterioridad a la formulación de las etapas del duelo durante este siglo XXI, particularmente a través del año 2010 con el trabajo de Borden, comenzamos a hablar de las tareas del duelo, ¿no? Eh, Podríamos decir que Freud también es uno de los antecesores, ¿no? Porque habló de un trabajo que había que hacer, dice textualmente, también en Duelo y Melancolía. Ahora bien, ¿en qué consiste el trabajo que el duelo opera? Creo que no es exagerado en absoluto imaginarlo del siguiente modo, dice. El examen de la realidad, es decir, cuando el ser humano aterriza en la realidad y empieza a darse cuenta de lo que ha pasado, se da cuenta que el objeto amado no existe más. Y entonces, inmediatamente de la interioridad, del inconsciente del ser humano, es decir, del ego, en palabras de Freud, surge una exhortación. Le dice al principio de realidad,
al ello, hay que quitar todo, las relaciones, toda la libido, todos los enlaces que tienes con ese objeto amado, porque ya no existe. Pero dice Freud también, claro, a ello se opone la comprensible renuencia del doliente, ¿no? Es universal que el hombre no abandona de buen grado. ¿Cómo me vas a decir que abandone todos los lazos de afecto, los lazos de placer, de libido que tenía con mi ser amado? No se puede abandonar de manera consciente. Entonces él dice, eh, es un trabajo que se va haciendo inconscientemente. Él lo llamó la función subjetivante y es un trabajo inconsciente. Por lo tanto, hablaba más bien de etapas propiamente y no tanto del trabajo de tareas de duelo que son trabajos conscientes. Fueron años más tarde, otro psicoanalista, Jacques Lacan, en 1964, quien define esa función subjetivante, ese trabajo inconsciente, como una serie de actividades que podemos hacer de manera consciente, acciones que hacen de ese trabajo algo único, algo que es el resultado de mis decisiones. Entonces Lacan habla del trabajo que se hace con las familias, los discursos familiares, llama él, los discursos sociales, los discursos políticos, religiosos, cuando las personas hablan de los seres queridos, cuando el sacerdote, el pastor, a veces los políticos hablan, hacen el elogio, todo eso contribuye, pero es un trabajo consciente, que todas esas cosas se van con ocasión de la muerte de un ser querido. Además, dice Lacan, tiene que ver mucho con los modos, con las maneras, con las costumbres de cada país, de cada región, de cada conglomerado humano, con los distintos estilos de asumir el duelo, con las maneras de hablar sobre él, con las épocas, con la cultura, con los niveles culturales de las personas, con los idiomas. Tiene que ver mucho con lo privado y con lo íntimo. Él es realmente el primero que habla de tareas y no de etapas. Es decir, la función subjetivante del duelo, que para Freud era algo inconsciente y por lo tanto más etapa que tarea, es ahora para Lacan un trabajo de duelo. Y luego, a partir de ese trabajo de Jean Lacan de 1964, que publicó en el libro 13 de los objetivos del psicoanálisis, vino el trabajo de Worden en 1982, en donde ya habla de 4 etapas, de 4 tareas que se deben realizar a nivel consciente para la elaboración del duelo. Luego el trabajo de Thérèse Randall, las 6 S las 6 R de Thérèse Randall de 1984, que también se refiere a tareas que se pueden realizar. El maravilloso trabajo de Niemeyer, de Robin Niemeyer en 1998, que también se refiere a tareas que hay que revisar. El de Alba Payas-Pigernu en el año 2010. En 1995, Catherine Shearer, esta es una psiquiatra, hablaba de la terapia del duelo del duelo complicado. Ese es un término que ya poco a poco está cayendo en desuso, y ella corrige estos protocolos que buscó definir en 1995, los corrige en el año 2022 en un trabajo mucho más interesante que se llama la terapia del duelo, del desorden de duelo prolongado. Ya no habla del duelo complicado. Y finalmente en el 2020 nosotros hacemos pública nuestra guía de las 15 tareas del duelo con protocolos de atención del trabajo de duelo. Esto es lo que ha sucedido en líneas generales. Creemos que este es un avance significativo que está enfocado tanto al duelista, que es nuestro interés, por eso está hecho en un lenguaje que llegue a toda persona que quiere hacer el duelo. El duelo generalmente en 60%, 70% de los casos lo puede trabajar una persona sola, sin acompañamiento. Entonces aquí damos una guía paso a paso de qué trabajar a nivel individual. Y también, obviamente, guía para el terapista o el acompañante en el caso en que el duelo se haga en compañía. Claro, cuando el duelo se hace en compañía de un experto, se hace mucho más fluido, mucho más fácil de realizar. El camino ya es un camino conocido por el terapista y esto facilita mucho el trabajo de duelo. ¿Cuál es esa propuesta entonces? ¿En qué consiste esa propuesta de atención al proceso de duelo?
está descrita en 3 de nuestros libros. En el primero de ellos hablábamos hace unos años, comentábamos las preguntas más importantes que se hace una persona ante la muerte de un ser querido. Era el libro que denominamos Cuando el dolor pregunta. No buscábamos responder las preguntas, sino comentar las preguntas más importantes que se hace una persona ante la muerte de un ser querido, con el objeto de dar un material de reflexión para que cada uno dé sus propias respuestas. Creemos que el duelo, parte del duelo importante es justamente responder muchos de los porqués, de los si hubiera, de los para qué que se presentan en el duelo. Luego, recientemente hemos publicado un libro que hemos hecho en unión de mi esposa Beatriz, mi hijo Julián Andrés y yo, en donde hablamos, testimoniamos cada uno desde el punto de vista de una madre, desde el punto de vista de un hermano y desde el punto de vista de un padre, todos que perdimos a un hijo y a un hermano, nuestro trabajo y cómo fuimos descubriendo en el seno de nuestra familia y en compañía de miles y miles de personas que fuimos conociendo en estos años, cómo fuimos descubriendo el trabajo de las 15 tareas del duelo, desde puntos de vista muy diferentes. Este es un texto profundamente humano, lleno de, que está al nivel de una persona común y corriente que quiera realmente tener una imagen clara de lo que son las 15 tareas. Y finalmente también está la guía de las 15 tareas que elaboramos conjuntamente con nuestro hijo Julián Andrés, que son ya los protocolos de atención, con detalles del trabajo cognitivo que se debe hacer, que también eh, del trabajo de las acciones, de las decisiones que se deben tomar. El duelo es un trabajo de decisiones, eh, de cómo manejar las objeciones que se nos presentan a la mente cuando vamos a tomar decisiones, las dificultades que tenemos, sugerencias sobre cuáles son las decisiones que debemos tener y también formas de medir el avance de nuestro proceso de duelo. Esto está paso a paso, por eso hablamos de protocolos y no es simplemente una descripción teórica de lo que se debe hacer en el duelo, sino una guía paso a paso que sirve tanto para el duelista como para el especialista. Las 15 tareas del duelo entonces constituyen un enfoque psicoterapéutico que ofrece un camino práctico. Queremos que sea un camino práctico. Está hecho en un lenguaje claro, práctico, realista, cotidiano y fácilmente comprensible para todas aquellas personas que se encuentran atravesando un proceso de duelo por una pérdida significativa. Es decir, ¿qué es una pérdida significativa? Es una pérdida que genera un estado emocional, desequilibra un estado emocional de manera importante en la persona que lo experimenta, inclusive afecta de manera sensible su proyecto de vida, su sentido de la vida. Estas 15 tareas están enmarcadas dentro de la psicología sistémica porque están enlazadas unas con otras y con cada una de las personas participantes y tienen un enfoque terapéutico cognitivo-conductual con aplicaciones de la logoterapia. Estas son, digamos, las 3 grandes fuentes de las cuales nos hemos nutrido y expresado a través de la experiencia de duelo. Hablamos de una propuesta sistémica porque hay una interdependencia entre cada una de las tareas y entre cada una de las personas. Un duelo es algo que se vive a nivel familiar y cada miembro de la familia lo vive de manera distinta. En muchos casos expresándolo muy abiertamente y en otros casos reprimiéndolo para no mortificar a los demás miembros de su familia. Entonces es un trabajo familiar, es un trabajo que hay que explicitar familiar, por eso es sistémico y cada tarea está interconectada una con otra. Es un trabajo que sin duda se puede insertar dentro de la psicología sistémica. Además, es una propuesta terapéutica cognitiva conductual, es decir, lo cognitivo, lo reflexivo, lo que nace de los pensamientos, va de la mano con las emociones, con los sentimientos, ¿no? Que generalmente los ubicamos en el corazón, esas emociones. Se trabajan esas dos partes.
no nos negamos la necesidad de expresar primero las emociones, tal vez en una forma desordenada, no sabemos muy bien lo que estamos sintiendo, y las vamos verbalizando de diferentes formas. Hay muchas formas de expresar, desde el llorar, desde el hablar, desde el gritar, desde el protestar, muchas formas reactivas, pero también muchas formas proactivas de expresar. Esto es importante e indicamos en los protocolos cómo se debe hacer, cuáles decisiones debemos tomar, qué espacios son los adecuados para hacerlo. La parte emotiva, la parte sensible y también la parte reflexiva, lo cognitivo, lo conductual. Quienes conocen la terapia cognitiva conductual sabrán que hay una parte en donde se reflexiona sobre los pensamientos, las emociones que estamos viviendo y se toma la decisión de realizar una acción, un trabajo. Eso va a tener como consecuencia el cambiar el pensamiento original, traer nuevos pensamientos y por consiguiente nuevas emociones que a su vez nos van a invitar a nuevas decisiones. Ese trabajo es un círculo proactivo que va sanando. El solo hecho de poder verbalizar las emociones, de poderlas granular, de poderlas definir, las convierte en sentimientos que son susceptibles de ser trabajados. Esa es la primera parte. Entonces, está dentro de la terapia cognitiva conductual que sin duda ha sido validada de miles de formas como la más efectiva para el manejo de los trastornos emocionales. Fíjense que a pesar de que tiene un origen en el psicoanálisis, no es un trabajo psicoanalítico porque creemos que el trabajo psicoanalítico debe reservarse cuando hay trastornos emocionales eh, paralelos a esta experiencia que, como hemos dicho, el duelo es una experiencia absolutamente natural. Es un trabajo mucho más largo, el trabajo psicoanalítico, y el duelo, que es un proceso natural de la vida, si lo enfocamos bien, no requiere ir a los orígenes, requiere trabajar la situación en el aquí y ahora. También, obviamente, recibimos el aporte de la logoterapia y particularmente en tres grandes herramientas. El diálogo socrático a través de las preguntas para lograr generar nuevas ideas en el duelista. Esto es fundamental en todas las terapias habladas, trabajar más antes que a través de eh, exposiciones del terapista a través de preguntas bien dirigidas. Entonces, trabajamos el diálogo socrático y aprendemos a través de las preguntas a hacerlo. También la intención paradójica, que es esa estrategia terapéutica que busca indicarle al paciente inicialmente que siga haciendo aquello que le genera malestar, que le genera miedo, que le genera aprensión, en lugar de enfrentarse a ello, en lugar de luchar con ello para evitarlo. Obviamente esto se hace de manera acompañada y de manera guiada, la intención paradójica. Y la de reflexión, que es la técnica con la cual se busca contrarrestar lo que en logoterapia de Frank se llama la hiperreflexión, que también en el lenguaje común se llama la rumiación de una serie de pensamientos y sentimientos intrusivos que se repiten y se repiten y se repiten y se van fortaleciendo si no se les da un matiz diferente, una manera de expresión diferente, ¿no? Esas preocupaciones que surgen se van manejando con la de reflexión. Esas, digamos, son tres de las herramientas. Utilizamos obviamente otras más, pero estas son también las más significativas que se manejan traídas de la logoterapia. Ahora, ¿cuál es la estructura que ofrecen las 15 tareas? Hablamos de un primer momento, cuando el duelo es reciente, cuando la persona viene con una frase muy clara. ¿Qué hago? Por favor, ¿qué debo hacer con este dolor? Ayúdeme. Allí lo importante es que pueda expresar. Entonces decimos que ese primer gran trabajo es el trabajo del sentir, de permitirle a la persona sentir, expresar libre, honestamente, oportunamente, sin inhibiciones, lo que está sintiendo. Esto es muy importante, porque al expresarlo va clarificando sus emociones y las va convirtiendo en sentimientos. Sentimientos no es otra cosa que las emociones cuando ya las podemos expresar con palabras, cuándo se producen, cómo se producen, qué las dispara. Exactamente. Entonces, en ese primer nivel, en el nivel sentir, que tiene 5 tareas muy claramente dichas.
la tarea expresar, que es la que le da el nombre, el objetivo a todo el nivel sentir, la tarea amar y dejarse amar, porque tenemos que recurrir a quienes nos aman, nunca aislarnos, la tarea cuidarnos integralmente, cuidar nuestra parte física, nuestra parte emocional, nuestra parte mental, nuestra parte espiritual, la tarea buscar información. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de realizar esta tarea a través de este medio del Internet, cuando lo hacemos de manera responsable y bien orientada, pero es también buscar referentes, personas que han vivido experiencias similares, y la tarea de empezar a hablar proactivamente van haciendo el trabajo del sentir, que responde a esa pregunta del hacer. ¿Qué hacer entonces? Sin duda, manifestar. Por favor, hay un micrófono abierto. Cindy, por favor, ¿nos puedes cerrar Gracias. ¿Qué hacer con el dolor? ¿No? Manifestar el dolor con honestidad, con dignidad, con oportunidad, sin victimizarnos, evitar el aislamiento, manifestárselo a otros, cuidarnos integralmente, buscar ayuda, no quedarnos solos, verbalizar esas emociones cada vez más claramente, con el propósito, como hemos dicho, de transformarlas en sentimientos y aprender a hablar proactivamente, no solamente reactivamente, sobre lo que estamos sintiendo. Todas a cada una de esas 5 tareas que hacen el nivel sentir y hacen el primer gran trabajo del duelo, como una respuesta a esa primera inquietud, a esa inquietud que nos planteaba Freud, ese gran trabajo del duelo ya a nivel consciente constituyen la primera parte de nuestra estructura, que está perfectamente delineada una por una en nuestros protocolos. El segundo nivel, que viene después y que se recomienda que sea un proceso a continuación del nivel del proceso de sentir, es el de comprender, porque tenemos derecho a encontrarle lógica, a encontrarle sentido a lo que nos ha pasado. Algunos eluden esto, dicen que es imposible hacerlo. No, aquí tenemos que responder el por qué este dolor, por qué a mí, por qué pasó esto, ¿no? Y vamos encontrando muchísimos caminos y muchísimas razones que al comienzo no veíamos claras, porque los sentimientos nos impedían y las emociones desbordadas nos impedían razonar claramente. Aquí vamos a descubrir que la pérdida era real, que la pérdida es importante, que es significativa y que requiere un trabajo de duelo, y que podemos sanar esos sentimientos destructivos que no nos van a acompañar toda la vida, que podemos adaptarnos a un nuevo medio en el que nuestro ser querido no estará presente, y lo más importante, que podemos crecer, ser personas diferentes, mejores personas. Este es el nivel del comprender, que está todo dirigido a un trabajo importante, que es el aceptar. Para nosotros ese aceptar no es el trabajo previo, como en la mayoría de los tratadistas de las tareas, el primer trabajo. No, creemos que es un trabajo clave, pero que se hace después de trabajar las emociones. Aceptar, y para eso identificar plenamente lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, si estas emociones y estos sentimientos son reactivos y me están haciendo daño, sanarlos para lograr adaptarme a un nuevo medio, adaptarme a nivel personal, adaptarme a nivel familiar, adaptarme a nivel social, a nivel laboral, a un nuevo medio en el que mi ser querido no está, y poderlo reubicar en mi mente y en mi corazón de una manera diferente. Esta parte cognitiva es muy importante y está intersectada con la anterior, porque estábamos hablando precisamente de una propuesta sistémica. Es el hablar proactivamente, la última de las tareas del nivel sentir, la que enlaza con la primera del nivel comprender, es decir, el aceptar. Y allí empieza a tener continuidad el trabajo. Y finalmente viene un nivel que lo hemos llamado el trascender, en donde todo lo que hemos aprendido, si así lo deseamos, lo vamos a comunicar a otros. Y ya nuestro duelo deja de ser protagonista para convertirse en un duelo que está enfocado al servicio de los demás. A fortalecer nuestras creencias que pudieron haber sido laceradas y seriamente debilitadas durante nuestros primeros días del duelo, a participar de la vida de manera integral, aquí y ahora, de manera comprometida, y finalmente llegar a agradecer, es decir, crecer, ser mejor persona, no solamente lograr eh, eh, equilibrar o no perder lo que tenemos, que se ha llamado la resiliencia, sino ir mucho más allá de la resiliencia. Lo que Tedeschi y Calhoun
llama el crecimiento postraumático, crecimiento a nivel espiritual, crecimiento a nivel de nuestras relaciones familiares, sociales, etcétera. Los para qué del duelo. ¿Para qué es del duelo? Para crecer, para adquirir un nuevo sentido de la vida, para fortalecer nuestras creencias aquí y ahora, para comprometernos a servir a los demás, a ser solidarios. Ya nuestro duelo no es el protagonista, no, es el otro que necesita nuestra ayuda y tenemos un mensaje para él, algo que le puede servir de manera definitiva para participar de la vida con plena conciencia de lo que estamos haciendo, con compromiso, con compasión por todo lo que sucede en nuestro entorno y finalmente llegar a algo que parece muy difícil y es agradecer a la vida, a nuestras creencias, a nuestro Dios, a aquellas personas que tienen creencias religiosas, el crecimiento integral, el poder ser una mejor persona. Luego de la muerte de un ser querido es claro que nunca más volveremos a ser los mismos. Eso significa que tenemos dos opciones: ser personas resentidas, dolientes, que nunca pudimos realmente encontrarle un nuevo sentido a la vida, porque no elaboramos nuestro duelo, porque lo evadimos, porque no lo comunicamos, porque no lo compartimos, porque no lo trabajamos, o ser personas que hayan mejorado sus competencias, su forma de ver la vida, su forma de, sus valores, sus principios, y los están viviendo de manera integral y los están compartiendo y los han puesto al servicio de los demás. Entonces, si no vamos a hacer los mismos, pues podemos elegir esa segunda opción, que es lo que trabajamos en ese nivel, trascender. Y finalmente, ¿qué beneficios aportan al duelista y a las personas que están en su entorno esta propuesta de las 15 tareas del duelo? Podemos decir que para todas aquellas personas que han decidido convertirse en duelistas, trabajar su duelo en una pérdida significativa, les ofrece un camino que sabemos que es efectivo, pero también es afectivo, es un camino de comunicación, de compasión, de amor, y que es también eminentemente práctico para la elaboración de su duelo. Segundo, que estas tareas pueden ser aplicadas para la elaboración del duelo no solamente ante la muerte de un ser querido, sino ante cualquier pérdida significativa. Una pérdida significativa puede ser la pérdida de la pareja, pero puede ser también una pérdida económica, o la pérdida del trabajo, o la pérdida de la dignidad, o la pérdida de la nacionalidad de los migrantes, tantas pérdidas. Para algunas personas la pérdida de una mascota cada día, esto es una pérdida. Entonces, este camino puede ser trabajado para trabajar no solamente la pérdida por la muerte de un ser querido, sino cualquier pérdida significativa. Esto se hizo evidente precisamente en la pandemia, en donde empezamos a sumar muchas pérdidas significativas, no solamente de amigos, de familiares que murieron, sino que se perdió el trabajo, se perdió el negocio, se perdió la oportunidad de tal vez de tomar unas vacaciones, la oportunidad de estudiar, la relación de pareja se vio seriamente afectada, etcétera. Entonces, para cualquier tipo de pérdida pueden aplicarse las 15 tareas del duelo. Y en el caso de la elaboración de duelos que no se hayan prolongado por alguna razón, hace que el duelista lo pueda hacer de manera individual, sin el acompañamiento de un especialista. Le permite hacer un trabajo integral a partir de esa pregunta inicial que habíamos visto en el nivel sentir: ¿qué debo hacer con este dolor? ¿No? Y activa no solamente su capacidad de resiliencia, es decir, no perder lo que traíamos antes de la experiencia traumática, sino además provocar crecimiento postraumático. Y muy importante, ofrece al duelista la oportunidad de responder sus porqués, sus para qué, sus cuándo, sus, sus si hubiera, ¿no? Que son algo que martiriza realmente al duelista y que muchos eluden afrontar. Y esto se hace de manera personal y progresiva. Para quienes lideran o forman grupos de apoyo, autoayuda, ayuda mutua para la elaboración del duelo, personas que quieren servir a los demás porque han vivido una experiencia eh, que ha sido importante y la han logrado trabajar y quieren comunicarla y han formado grupos de apoyo, o son especialistas en el tema, tienen una certificación, saben cómo hacerlo. Entonces les ofrecemos algo que es muy importante, que es una agenda de trabajo, qué hacer en cada reunión, porque muchas veces estos grupos mueren porque no se tiene tiempo para crear el material, las actividades,
que sigue, y si lo hacemos de manera un poco desordenada, ¿no? Esto aquí, las 15 tareas le ofrecen un trabajo estructurado, ordenado, qué hacer en cada reunión, ¿no? Les permite, obviamente, la creación de grupos de trabajo, grupos de apoyo, ayuda mutua, eh, eh, autoayuda para diferentes tipos de duelo. Tiene mucho material de reflexión, pero también mucho material para la toma de decisiones y para evaluar en qué punto está nuestro duelo, para expresarnos de manera proactiva y de manera reactiva y convertir las diferentes emociones en sentimientos. También ofrece estrategias de sanación, cómo manejar estos sentimientos intrusivos de culpa, de rencor, de odio, de miedo, de inseguridad, de frustración, de impotencia, que muchas veces nos agobian durante el duelo, de profunda tristeza, cómo trabajarlos, cómo manejar para normalizar los sentimientos. Todos los sentimientos son buenos, pero cuando se exacerban a través de la experiencia de duelo, se convierten en experiencias que nos hacen mucho daño. Volverlos a su posición normal para que se conviertan en motivación permanente de trabajo es una de las labores de la elaboración del duelo, ¿no? Y hace una cosa muy importante, hace que los grupos de apoyo, grupos de autoayuda puedan hacer el tránsito natural hacia convertirse en grupos de ayuda mutua, es decir, no solamente centrarse en las necesidades personales, sino empezar a pensar en cómo esto puede servir a los demás. Pero no se hace de una manera impositiva desde el comienzo, por definición, sino que permite ese tránsito natural de la preocupación por el problema personal a abrirse a la solidaridad. ¿Y qué aportan las tareas del duelo a los psicólogos, a los tanatólogos, a los médicos, a los auxiliares de la salud o a personas voluntarias que no pueden, que puede que no tengan una formación profesional en temas de la salud, pero que quieren certificarse para hacer labores de acompañamiento o intervención en la elaboración del duelo, lo cual es plenamente posible porque hemos dicho que el duelo no es una patología en ningún caso. ¿Qué les ofrece? Les ofrece nuevamente una agenda de trabajo que está enmarcada en la psicología humanista y con un enfoque cognitivo-conductual, claro, con aportaciones de la logoterapia, como hemos dicho, para que hagan el acompañamiento y la intervención de una manera responsable, de una manera profesional, afectiva y efectiva. También les permite gestionar el proceso de elaboración de los duelos que se han demorado, los que antes se llamaban duelos complicados, que hoy lo llamamos duelos demorados, ¿no? O duelos prolongados. A veces se han prolongado porque se han desestimado, es decir, al comienzo la persona ha dicho, no necesito elaborar el duelo, entonces se va demorando ese proceso y muchos de los elementos reactivos van tomando forma, van tomando fuerza porque no se comenzó el duelo a tiempo. O se ha aplazado porque no tengo tiempo, dicen las personas. Ahora tengo mucho trabajo, muchas cosas, no tengo tiempo para ponerme a sufrir, ¿no? O se ha rechazado, no quiero saber de eso, quiero olvidarlo, ¿no? Una forma de evasión pasa en algunos tipos de duelos donde hay mucho enfado, ¿no? O se ha inhibido porque no me permiten expresarlo. Papá dice que aquí no se va a llorar, que vamos a salir adelante, que no quiero que se quejen, no quiero sufrir, ¿no? No lo permiten hacerlo o no me lo permito por temor a hacerle daño a algunos miembros de mi familia, entonces lo encripto, lo guardo. O duelos que definitivamente están encriptados porque no se pueden expresar por amenazas, por vergüenza, por alguna consecuencia que pueda traer a hacerlo. Entonces, allí se pueden trabajar. Les permite además gestionar, ahí sí, con estrecha colaboración, con una intervención psicoterapéutica o incluso medicación e intervención médica, el duelo que está asociado, por ejemplo, con trastornos depresivos mayores que fueron anteriores al duelo o que se activaron, estaban allí como incoativamente como en germen y la experiencia del duelo los puso en acción. O trastornos de estrés postraumático que son muy frecuentes en algunos muertes imprevistas, trastornos de ansiedad generalizada, entre otros. Entonces, en unión, de trabajo paralelo con profesionales médicos, se puede trabajar el duelo. El duelo es una cosa, o es patología, pero hay a veces patologías asociadas en donde necesitamos trabajar paralelamente con los profesionales de la salud. Ustedes encontrarán
mucha información. Nos encontrarán en nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Spotify. En YouTube tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche nuestro conversatorio para toda América Latina, que pueden ustedes acceder libremente sobre distintos temas de duelo. Muchísimas gracias. Aquí también encontrarán en info@conduelo pregunta. Esperamos sus comunicaciones a nuestros teléfonos también o en nuestro portal www.las 15 tareas del duelo. Bueno, hasta aquí lo que quería comunicarles de manera sucinta sobre cuál es nuestro trabajo y porque quiero dejar, obviamente, lo más importante, un espacio para sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias. Tenemos una primera pregunta que nos hace Wanda Méndez. Nos dice, ¿estas tareas se pueden usar con niños? Claro que sí, claro que sí. Es importante que la persona que las va manejando, las quiera manejar, tenga también formación en el trabajo con niños, ¿no? Que sea ojalá una profesional de la educación para niños, porque hay algunos aspectos que son importantísimos de tener en cuenta. Mantener la atención de un niño, esto hay que hacerlo a través de juegos, hay que hacerlo con mucha creatividad, con mucha movilidad, ¿no? Con los adultos es diferente. Entonces, las mismas tareas se pueden convertir en muchos trabajos, en muchos juegos, ¿no? Ya depende de la creatividad. Y este es algo que estamos trabajando en algunos talleres que nos han pedido cómo se puede esto. Inclusive estamos trabajando en una presentación de las 15 tareas a través de cuentos muy, muy creativos para poder llegar a plantear las 15 tareas a los niños a través de un cuento y no a través de reflexiones religiosas o filosóficas o humanísticas, ¿no? Que el niño no comprenda. Claro que sí. Sí, Ángela, ¿sí? ¿Qué? Liliana. Lilian, perdón. Liliana pregunta, ¿las etapas pueden realizarse independientemente de cuándo fue la pérdida si el duelista aún no lo gestionó? Ejemplo, en duelo prolongado. A ver, no comprendo bien la pregunta. La vuelvo a leer. Las tareas pueden realizarse Las tareas, independientemente no, de cuándo fue la pérdida, si el duelista aún no la gestionó. En el caso de duelo sí, prolongado está el hablando, caso sí. de duelo prolongado, claro que sí, claro que sí. Y allí es recomendable el acompañamiento, ¿no? Cuando el duelo se inicia a tiempo, una persona lo puede hacer solo. Pero cuando por alguna razón el duelo se ha prolongado, ya dimos algunas de las razones que hacen que el duelo se prolongue, es importante y es recomendable que tengamos acompañamiento, bien sea acompañamiento grupal o bien sea a través de una persona certificada o de un especialista informado en el duelo para que nos ayude, para que desbloquee esa razón que nos hizo prolongar el duelo, que hizo que no lo atendiéramos a tiempo. Entonces allí las tareas tienen una importancia mucho mayor, ¿no? Porque van dirigidas precisamente a activar eso que se quedó dormido durante a veces muchos años y que llevó a muchos a la equivocada concepto de que porque no se elaboró durante muchos años, se convirtió en un duelo complicado. Esto lo tuvo el DCM5 muchas veces como una gran equivocación, está tratando de corregirlo. No existen duelos complicados, existen duelos que pueden estar asociados con patologías. Entonces se maneja la patología paralelamente con el duelo, que nunca es un duelo complicado. Puede ser un duelo prolongado, que es distinto. Ok. Veo algunas preguntas sobre si se puede aplicar en este duelo, si se puede aplicar en el otro duelo. En esencia, entendemos el duelo como el impacto emocional ante una pérdida significativa. Entonces, lo que define, quien define quién está en proceso de duelo o no, pues es el mismo duelista en cuanto a su relación con la pérdida. En ese sentido, pues las tareas buscan adaptarse a cualquier tipo de pérdida significativa. Eh, a- y la metodología nos hemos esforzado por crear espacios para que esa adaptación se pueda elaborar. ¿Qué queremos hacer? Que entiendan perfectamente la propuesta desde cada una de las tareas, cuál es el objetivo, y luego entender las herramientas que permiten esa adaptación de acuerdo al tipo de duelo. Entonces hemos tratado de hacer una propuesta muy móvil, muy dinámica,
pero también muy seria desde el punto de vista terapéutico. Voy a darle la voz a Ángela y luego a Adriana, y luego pasamos a algunas preguntas que hay en el chat para concluir con nuestro taller. Entonces, Ángela, por favor. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángela Jacobo. Soy psicóloga clínica, soy médico con especialidad en psicotrópicos. ¿Por qué? Voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Por qué estudié esto? Bueno, tengo un doctorado en procesos de duelo que saqué en España. ¿Por qué lo hice? Porque tuve un duelo que en aquel tiempo se decía patológico, muy maltratado desde el área psicológica, como usted dijo ahora. Lo trataban los médicos, ¿verdad? No lo trataban los psicólogos. Por lo menos en mi país sigue siendo algo que no se da en psicología, lastimosamente, ¿verdad? Lo que es el duelo no se ve como una materia más, sino que se toca, a raíz de pandemia se empieza a abordar con los 5 tipos y algunos tipos de pérdidas, pero no en su complejidad, ¿verdad? Como sabemos ustedes que son también especialistas, que es el proceso de duelo. Ahora Julián me dijo, no sé si es un error, ¿verdad? Cuando le dije que era doctor en procesos de duelo. Yo tengo la conciencia que nos tenemos que estar actualizando, de que todos aprendemos de todos. Entonces, para mí, desde hace tiempo, más bien quería conectarme y me costaba mucho por cuestiones de trabajo. Y a raíz de este duelo prolongado que yo tuve de mi papá por 15 años, yo quedé con un trastorno de ansiedad generalizado. Yo tengo 27 años de trabajar procesos de duelo. Como bien dijo, ¿verdad? No siempre se necesita la ayuda del doctor, porque hay cosas que son muy propias del proceso de duelo, ¿verdad? Que no necesitamos pues la ayuda de un doctor. Del terapeuta yo creo que sí, porque no sabemos desde niño qué nos hacen. No vayamos al entierro, no llevemos al niño al entierro, ¿verdad? Cuando esto deberíamos verlo como algo muy natural, en el caso específico de muerte, y darles las herramientas a los niños desde pequeños de cómo vivir los procesos saludables de duelo. La otra pregunta que yo les tengo, porque por lo menos en mi país se trabaja muy mal, y tanatología, y que con mucho respeto hago la pregunta, tanatología es la ciencia de alistar el muerto. Entonces yo quisiera saber en qué consiste realmente la tanatología, porque aquí cuando a mí me llegan pacientes y me dicen es que estuve con un tanatólogo y me digo estas y estas herramientas son totalmente contrarias a un proceso sano de duelo. Entonces no sé cuál es la preparación aquí en mi país, hablo, ¿verdad? Yo no puedo hablar por otros países, pero yo quisiera saber qué es la tanatología. Muchas gracias, Ángela. Qué gusto que estás aquí. Qué bueno. En los doctorados lo que nos dan es tiempo para aprender. No son ninguna terminación. Entonces, qué bueno que eres doctora porque estás en permanente aprendizaje y desaprendizaje. El doctorado nos abre a estar abiertos, a que no tenemos la verdad absoluta. No tenemos verdad revelada, ¿no? Como los libros sagrados, sino que estamos continuamente renovando esas verdades. Entonces, qué bueno. Y con respecto a tu segunda pregunta, la tanatología fue creada precisamente por Elizabeth Kubler, porque en la preocupación de la atención a los moribundos, especialmente personas de la guerra, encontró que había mucho maltrato. Tal vez porque no había formación y porque no había los medios para atender a los moribundos, ¿no es cierto? Había otras personas que podían sobrevivir, entonces se olvidaban a los moribundos, había mucha falta de humanidad con ellos. Esa es una preocupación que manifiesta ella mucho y su trabajo estuvo toda la vida dedicado a los moribundos. Por eso la tanatología, a los enfermos terminales, el tratado de la muerte. Ellos iban a morir. No había nada que hacer para evitar esto, fuera de hacerlos, que esa experiencia tuviera sentido, que murieran, como dice ella, felices, que entendieran que la muerte era un proceso. Tiene una orientación muy espiritual, ¿no? Mucho con influencia de la espiritualidad oriental. Y eso se divulgó por todo el mundo. En América, una tanatóloga que fue discípula de Elizabeth Kubler, Isa Fonnegra de Jaramillo,
recorrió toda América formando grupos de tanatología. Tanatólogos fueron, entonces, surgieron como resultado de ese trabajo inicial de Elizabeth Kubler. Por eso en los principios originales de la tanatología se hablaba de que no había nada que hacer frente al dolor, sino simplemente acompañarlo, porque no se podía curar el dolor. Además era el médico el que iba a venir con algunos paliativos para el dolor, pero no el acompañante. El acompañante le ayudaba a reflexionar, a orar, a hacer cosas fundamentales de su vida diaria, ¿no? A encontrarle sentido a lo que estaba viviendo, pero no podía calmar el dolor. Entonces, el primer principio de la tanatología hablaba de eso. Cuando los tanatólogos empezaron a interesarse por capacitarse también para acompañar procesos de duelo, estaba plenamente validado porque también este es un dolor que se llama dolor social, dolor emocional, ¿no es cierto? No es el dolor físico de la enfermedad, y quisieron extender su labor allí. Muchos se equivocaron con ese primer principio. Y entonces dijeron, el duelo no se puede sanar el dolor, porque eso lo dice el primer principio de la tanatología. Y allí ya no era válido ese principio. En el duelo sí se sana el dolor y se trasciende el dolor. El dolor del duelo no es para siempre. Pero claro, si no lo repetimos y si quien lo dice es la persona que nos está guiando, pues no hay esperanza, ¿no es cierto? No hay nada que hacer. Simplemente te voy a acompañar para que no estés solo en el sufrimiento. Entonces, afortunadamente, los tanatólogos hoy en día han comprendido esa diferencia en su posición inicial y saben que el trabajo que ellos realizan en el duelo de acompañar es importante. Ahora, hay que certificarse, es decir, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer allí? Porque no es solamente ponerme a decirle cosas bonitas a la persona que está en dolor, ¿no? Y, o simplemente estar allí inactivo, escuchando, que es muy importante. No, hay que activar el proceso de sanación de los emociones y sentimientos reactivos que me están haciendo sufrir. Entonces ese trabajo se lo pueden realizar y lo están haciendo los tanatólogos hoy con muchísima responsabilidad. Esa es la diferencia. Sí, bueno, tal vez esos que se capacitan, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, yo oigo que les dicen, pongan el traje que más les gustaba el día de su cumpleaños en la mesa, hagan su comida favorita, siéntense, cántenle cumpleaños, pongan la velita. Tal vez que la mamá sea, si es la pérdida de un hijo, que sople la velita, ¿verdad? Del cumpleaños. Entonces, cuando yo oigo esas cosas, aquí a mí se me para el pelo, Pero ¿verdad? no son solamente los tanatólogos, fíjate que Pero todos se los presenta profesionales como, de la salud no sabían cómo manejar el duelo, ¿no? A veces un médico con especialidad, ese no es su campo y entonces él empieza tal vez a dar calmantes, que es terrible. ujú, Es terrible porque eso limita la conciencia plena del trabajo de duelo. Entonces, si usted no duerme, barbitúricos, tiene ansiolíticos, tristeza, antidepresivos. Entonces llega al trabajo de acompañamiento una persona que es más o menos un zombie, ¿no? Con quien no hay posibilidad de comunicarse. Pero no es por mala voluntad, sino porque no había capacitación en esto. Realmente esa es nuestra preocupación y por eso nuestro deseo de divulgar las 15 tareas. Lo mismo sucedía en los grupos de apoyo. Nosotros cometimos ese error durante muchos años. Yo no era psicólogo, yo me hice psicólogo luego, yo era un ingeniero, ¿no? Y así comenzamos a hacer con nuestra esposa grupos de apoyo. ¿Y qué hacemos? Hablemos de las 5 etapas del duelo, hablemos de otra vez de Elizabeth Kubler, leamos algún pedacito de sus libros. No había más, ¿no? Y poco a poco fuimos descubriendo que había muchas cosas por hacer. La investigación empezó a avanzar en todos los campos, ¿no? Había muchos trabajos académicos muy valiosos en otros lugares. Empezamos a recopilar todo eso, nuestras propias experiencias, y dijimos, hay que hacer una agenda porque si no estos grupos también van a tontear, perdonen la palabra, van a empezar a hacer cosas de buena voluntad, pero que no son efectivas. ¿Qué hacemos hoy? Ay, no tenemos tema. Entonces terminamos hablando del shower o del cumpleaños de fulanita que vamos a hacer, recolectemos un dinero o hablando de fútbol o hablando de cualquier otra cosa, porque no hay tema. Entonces, tener una agenda, ¿no? Que sea flexible, hay momentos en que no podemos manejar la agenda porque hay gente nueva, excepto en los grupos de apoyo que tienen un tiempo definido, pero en los grupos abiertos llega gente nueva, tener una agenda de trabajo, que la gente vea que hay una estructura, que hoy vamos hacia
un hacia dónde claro y que cada vez tenemos gente preparada y además que se puede rotar el liderazgo. El facilitar no lo hace una persona que tiene el riesgo de sesgar ideológicamente o religiosamente al grupo, sino que se va rotando entre todos esa facilitación porque hay un texto claro que dice lo que hay que hacer. Esa también fue nuestro aporte. Y más o Eso menos, quería. ¿cómo trabajan ustedes los cursos? Porque a mí me interesa muchísimo llevarlo. Desde hace tiempo, de hecho estoy en eso, lo que pasa es que estoy sacando unas especialidades y eso es lo que me lo ha impedido porque la carga académica es mucha. Pero las clases son presenciales, son asincrónicas, yo puedo llevarlas en mi tiempo. ¿Cómo manejan ustedes eso? Porque estoy muy interesada. Son clases asincrónicas porque son siempre virtuales y se dejan grabadas en nuestro portal. Si la persona no puede asistir a la clase, lo cual es lamentable porque si no está en esas 2 horitas, pues no pregunta sus propias inquietudes. Pero puede pasar en profesionales como tú que tienen muchas cosas que hacer y tienen el interés, no puedo estar porque tengo que estar con un paciente, entonces la ve en la grabación y a través de un chat que abrimos siempre para cada certificación y a través de los foros que están en nuestro portal puede hacer sus preguntas, puede participar, puede compartir con otros profesionales las opiniones que tiene sobre el trabajo que se está haciendo. Se hace una clase semanal de 2 horas siempre y luego se deja algún trabajo de lectura, algún trabajo de participación y luego hay un trabajo final, ¿no? En donde generalmente se analiza un caso, en donde se aplica un caso que puede ser un caso que idealmente debe ser un caso real, en donde la persona participante está aplicando las 15 tareas en la labor de acompañamiento. Eso en Ah, términos generales. No me sé si parece. falte algo, Juli, de aclarar en Eh, esto. no, ahorita después de que terminemos con las preguntas, se quedan con César y César les va a contestar todas con claridad todo lo que tenga que ver con la certificación y con toda la propuesta académica. Así que Muchas gracias. vale, a ti. Adriana, por favor. Hola, muy buenos días a todos, doctor Lucas de Blanco. De verdad, muchísimas gracias. Es un privilegio el poder escucharle, el poder aprenderle esa gran enseñanza que tiene de todos estos tipos de información, talleres y es la verdad es una gran responsabilidad y admiro muchísimo su trabajo. Apenas he tenido, bueno, desde el año pasado había escuchado sobre usted de las tareas, de las 15 tareas del duelo. Aún no sabía, no estaba como muy empapada de todo esto, ya que recientemente, hace 1 año y medio, tuve una pérdida de mi mami. Entonces creo que esto me llevó y me está llevando a ser una tanatóloga. Aún todavía no estoy certificada, pero sí me interesa muchísimo porque quiero ser una tanatóloga responsable que pueda acompañar al bien morir a una persona que está en ese trance, ya sea de una enfermedad pues ya terminal, una muerte de enfermos terminales, que fue así con lo que sucedió con mi mami. Yo soy licenciada, yo soy abogada, soy en Derecho, licenciada en Derecho de profesión, pero soy tanatóloga por convicción, por amor, porque esto es lo que me está llevando al amor. Usted bien lo dijo, que el duelo no es una enfermedad, sino es un proceso natural como la vida, ¿no? La vida también, la muerte es un proceso natural que finalmente todos vamos a ir hacia allá. A su tiempo que debido, ¿no? Su debido tiempo. Entonces creo que hay que ver estos temas con mucha disposición, sobre todo con ese amor, porque el ser humano, los seres humanos somos amor, somos una creación hermosa y divina, pero desafortunadamente la muerte la hemos visto, o hablamos de duelo, hablamos de cáncer y la vemos como muerte trágica, ¿no? Pero ahorita que estoy pasando por esta experiencia, es más mi interés cada día. Hace unos días me llenó tanto mi corazón de gozo, y quiero decirlo en el buen sentido de la palabra, cuando me llegó la invitación de la certificación del duelo de las 15, el duelo de las 15, perdón, 15 tareas de duelo, y realmente me sentí que digo, creo que cuando nosotros ansiamos
anhelamos algo en nuestras vidas, nos busca, no nos buscamos nosotros, sino nos busca. Y creo que ahorita yo quise expresar este momento porque me he estado acercando más a este tema que lo abrazo, lo amo y lo atesoro, porque el duelo para mí ha sido de grandes enseñanzas, de fortalezas, y que ahora puedo decir que la tanatología la amo. Me hubiera gustado sí ser a lo mejor psicóloga, pero creo que la justicia me llevó primero, ¿no? A hacer justicia con otras cosas que tenía que hacer en mi vida. Así que yo le agradezco muchísimo este espacio y ya entré a la certificación, ya me inscribí, ya vamos a iniciar en unos días y estoy completamente entusiasmada y sobre todo comprometida a ser responsable, a llevar una tarea así como ustedes la han llevado a raíz de la muerte de su hijo, que también les abrazo con todo el alma, y creo que vamos a seguir y que haya más gente que podamos extender este tipo de talleres, de conocimientos para los demás gente que realmente lo necesitamos, aunque decimos que no lo necesitamos, pero yo digo que sí necesitamos un acompañamiento. Y muchísimas gracias, felicidades, y que siga creciendo y que sigan extendiendo toda esta información a todos los niveles, a todos los niveles. Muchas gracias y que tengan buen día a todos. Muchas gracias, Adriana, y un gran abrazo por ese compartir tuyo tan sincero. Muchas gracias por ese pedazo de tu vida que nos has compartido. Importante, y seguramente la certificación te va a ayudar a complementar tu labor como tanatóloga orientada al trabajo de duelo en particular, que es una cosa muy distinta, como hemos dicho, ¿no? Del acompañamiento al moribundo. También el moribundo está realizando un duelo, pero el de los familiares es distinto, ¿no? Y bueno, y estás muy joven, de tal manera que puedes hacer la psicología si quieres, es cuestión de decisiones, ¿no? Y qué bueno que toda esta experiencia te lleve a tomar esas decisiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aidita, qué bueno, desde Tanatólogos de Puerto Rico, qué bueno tenerte, cuéntanos. Encantada de la vida de estar de nuevo con ustedes, siempre estoy pendiente a lo que ponen. Y nada, quería comentar mi experiencia, ¿verdad? Habiéndome certificado con ustedes. Ustedes saben que yo soy de Tanatólogos de Puerto Rico y estamos dando unas certificaciones acá en Puerto Rico también en la universidad. Yo soy una de las profesoras. Y entonces yo a mis estudiantes, desde luego, que en esa cronología de las diferentes etapas y teorías, pues pongo siempre las 15 tareas del duelo y les explico a mis estudiantes que si quieren profundizar más sobre estas tareas, pues los refiero a ustedes. Pero le estaba preguntando, ahorita te pregunté, que si ustedes tienen algún tipo de directorio de las diferentes temáticas que ustedes tienen, porque como ustedes tienen tantos charlas, que a veces yo me pierdo, como tengo otras cosas que hacer y estoy un poquito ocupada, y me gustaría, de ser posible, si eventualmente, si no lo tienen, ustedes lo puedan contemplar para un futuro, para cuando uno quiera ir específicamente a un YouTube, no tiene que estar buscando hasta el que a uno le interese más en ese momento. Eso es una sugerencia, porque por lo demás, pues siempre dispuestos a aprender y siempre dispuestos a que la gente no se pierda el incorporar a su conocimiento las 15 tareas del duelo, que para mí es una de las cosas que ha resultado buenísimo a niveles personales en mis intervenciones y con mis estudiantes. Gracias y muchos cariños a tu papi y a tu mami. Muchas gracias, Aidita, muchas gracias. Yo ahí quiero responderte. Digamos que hay dos campos grandes en donde necesitaríamos ese directorio que nos propones y que de hecho lo tenemos y lo seguimos mejorando. El primero es el de las certificaciones y las experiencias académicas, que efectivamente tenemos, o sea, alrededor, me corregirás, Paisita, entre 5 o 6 temas grandes que estamos tratando, duelo con niños y adolescentes, duelo neonatal y Sí. el duelo Por de suicidio. grupos de apoyo, duelo por sobrevivientes de suicidio.
En fin, hay varias temáticas que estamos tratando y cada año tratamos de incorporar una o dos temáticas nuevas. Esas temáticas se pueden encontrar en nuestra página web. Ah, no, yo sé. www.cuandoelduelopregunta.com. Ahí tenemos que ordenarlas, digamos, un poquito mejor, pero la idea es poder mostrarles a ustedes un calendario desde el principio de año para que sepan en qué mes estamos arrancando. Ha sido un poquito complicado porque a veces se nos ocurren nuevas temáticas y comenzamos a construir o llegan nuevas alianzas y Es que entonces ustedes sí, hasta en los sueños, ustedes así, siguen trabajando. tal cual. Entonces, en uno de esos sueños nos levantamos diciendo, ay, aquí hay una temática nueva y llega alguna alianza que puede fortalecer eso, porque además sucede también así. Cuando se nos ocurre algo, normalmente esa semana llega algún aliado que es el indicado para hacer eso. Sí. Entonces, eso hace que a veces se nos desajusten los cronogramas. Pero vamos a intentar fortalecerlo en nuestra página web para que haya claridad. Y lo otro son los temas que semanalmente tratamos en los conversatorios, que esos son temas gratuitos para todo el mundo, para duelistas. A eso es lo que yo me refiero más bien. Claro, eso, exacto. Sí. Ahí en YouTube, ahí tú puedes entrar a nuestro canal y hay un buscador. Entonces, ¿Sí? si estás interesada en algún tema, tú Ok. dices, hombre, quiero saber qué han Hola. tratado sobre niños y adolescentes. Y Ok. pones ahí en YouTube y YouTube te muestra, ok, en el canal Cuando el Duelo Pregunta, estos son los videos que tratan el tema de niños y adolescentes. Ah, muy Y bien. es bastante bueno el buscador de YouTube. Ahí se puede organizar. Ah, pues gracias, gracias. Es que yo no soy tan ducha en eso, tú sabes, pero me alegro. Gracias. Y cariño. Vale. Hola, A ti, Aida. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Quería hacer una consulta. Dime. Sí, por favor. Ya. Lo que pasa es de que yo desde hace ya unos años he visto de que, bueno, a consecuencia de la muerte de un tío que era muy querido por mí, pero nada querido por mi familia. Entonces, cuando él falleció, lo que yo hice fue tratar en lo posible de darle como que una despedida digna, ¿no? Que pudiera tener un bonito cajón, sé yo, todo el proceso, ¿no? El tema del sepelio. Pero bueno, no de visitar luego a los muertos a nadie, ¿no? Pero digamos que para mí ese momento del velorio y el entierro es importante. Entonces, me quedó en el corazón el tema de que de repente muchas personas que merecen una despedida digna. Entonces, yo soy empresaria, entonces decía, ¿y qué tal si hago una empresa que se dedique justamente a esto, a darle honra a las personas que se van, ¿no? De repente, quizás durante ese momento del velorio y del sepelio, o también un año después, un mes después, cuando se hacen el tema de las misas de año, misas de mes o cultos de acción de gracias. Me quedó esa inquietud de poder hacer un negocio así, porque siento de que a veces esas cosas en el momento preciso, la familia o los dolientes no piensan, o sea, solo reaccionan nada más y a veces reaccionan, están muy, muy golpeados. La pregunta es si es que al colocar yo, digamos, emprender una empresa similar a esta que le estoy mencionando, que es para darle honra a nuestros familiares pues, que están partiendo o que partieron, de alguna forma estoy contribuyendo con este tema del duelo, ¿o no? Sin duda alguna, hay dos tipos de contribuciones, unas que son ocasionales y sin una estructura determinada, que pueden servir, siempre sirve, toda acción de ayuda, de afecto, de amor sirve en el duelo, y otras estructurales. Entonces mi recomendación es que busques una estructura, algo que tenga continuidad, algo que sea redondo, ¿no? Que realmente deje un mensaje de trabajo permanente, definitivo, hondo, ¿no? No simplemente el apoyo. Tenemos una aplicación que creo que te puede servir de las 15 tareas, que en algunas empresas lo entregan como un regalo, con una tarjetica, en donde está una guía diaria
sobre las tareas, lo que se debe hacer y que puede servir de guía, que puede complementar ese trabajo de ayuda. Pero claro, que eso es bueno, pero tratemos de hacer algo estructural, que no sea transitorio, pasajero, ¿no? Iniciado con el ritual, que como bien dices es muy importante y que durante la pandemia se eliminó y trajo muchas dificultades y trastornos emocionales, porque somos una cultura que está acostumbrada al ritual, que es un ritual no solo de despedida, sino de inicio de un nuevo proceso, ¿no? Y necesitamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista social, humano, familiar, hacer ese ritual. Entonces, a partir de allí, que tenga solución de continuidad de ese aporte. Vale. Muy bien. Gracias. Tenemos 2 participaciones más y después quiero darle paso a César para que ya nos cuente en detalle todo el tema de la certificación para todos aquellos que estén interesados en nuestros programas. Nelly y después Yulei y luego vamos con César. Nelly, por favor. Hola, muy buenos días para todos. De verdad, bendiciones Días. infinitas, llenas de Gracias. amor y de armonía para la familia Castelblanco y en Muchas general gracias. para todos, porque yo siento que aquí no estamos por coincidencia, estamos sincronizados en esa voluntad que tenemos de que podamos ayudarle a las otras personas a sobrellevar ese dolor de la pérdida. Yo me conecté con la funeraria San Vicente en un momento en el que estaba sin propósito, en el que no quería vivir, y llegué allá a ese famoso grupo ¿cómo se llama ya? El grupo de apoyo a la atención de ideación suicida, ¿cierto? ¿Y qué les parece que allá encontré un grupo maravilloso por la misma idea de ustedes, en que sea algo vivencial, que sea algo desde el amor, que sea algo experiencial? Entonces, asisto 8 meses completos, 32 semanas, y empiezo a anotar todos los libros que me decían, todos los cuentos que había que leer, canciones, películas, de todo, yo apuntaba todo. Y luego identifico que es que esa ideación suicida mía era el resultado de N cantidades de duelos que yo no había elaborado. O sea, y me doy cuenta que no solo es que se muere mi hermano, mi papá, mi abuela, un bebé en gestación, no, es que elaborar duelo es como desde que tu mamá te deja la primera vez en el colegio, y eso fue que representativo para mí, ¿sí? Entonces, como nunca había trabajado en eso, hasta eso me había dolido, separarme de las parejas, tener 2 hijos de padres diferentes, no estudiar la carrera que yo quería. O sea, qué cantidad de duelos no había elaborado, y empiezo a elaborar esos duelos y empieza a desaparecer mi ideación suicida y empiezo a pegarme y a tener propósitos. Y propósitos que no tienen nada que ver con lo material, propósitos como el querer vivir, ser feliz por mí misma, servir. Entonces, ahora que estoy en el servicio, una vez más agradezco esta oportunidad de estar acá y sí me voy a quedar para recibir la información de la certificación. Entonces, no tengo preguntas, solo agradecimientos con ustedes. Quería contarles o quiero contarles, pues como este caso mío, que puede inspirar a muchas personas. Ahora yo me certifiqué como coach ontológica, hago terapias de biomagnetismo, hice la maestría de Reiki y bueno, he hecho cantidad de cosas. Soy tecnóloga en comunicación social y trabajo como auxiliar de contabilidad, que no tiene nada que ver, pero se unen en el servicio, en querer que las cosas funcionen, en querer aportar el granito de arena, porque estoy muy segura que cada uno de nosotros podemos aportarle ese toque mágico a la vida de otra persona. Bendiciones infinitas para todos y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Muchas Nelly, gracias, por Nelly. Muchas contarnos gracias. tu experiencia. Yulei, para luego darle paso a César y que nos cuente ya para terminar. Bueno, hola, linda, linda mañana. Bueno, me conecto mucho con las palabras de la anterior compañera. Yo soy enfermera profesional. Llego a este grupo con ustedes por el grupo parir.com de Medellín, ¿sí? Soy consejera en lactancia, dula, con un deseo inmenso, o más como un llamado, ¿cierto? Porque se me es fácil, ¿cierto? Desde toda la carrera de enfermería profesional siempre se ha
se ha presentado eso en mi camino, con una experiencia larguita en clínica, con pacientes terminales, específicamente pacientes de trasplante de médula ósea, y a eso estaba referida mi pregunta que le escribí en el chat, ¿cierto? Porque ahora, desde la experiencia, sabemos cuál es el, digamos, fisiológica y anatómicamente, tengo claro cuál es el transcurrir de la vida y la muerte, ¿sí? Emocionalmente me vengo acercando a ella, también desde una experiencia muy personal, ¿sí? Desde la pérdida de uno de mis hijos a las 26 semanas. El chiquito ahorita de pronto que vieron en pantalla es el gemelo de ella, de Abigail. Ella fallece a las 26 semanas y Maxi nace a las 30 semanas. Entonces fue como un despertar grandísimo para ese propósito de mi vida, ¿cierto? Y encontrarlos a ustedes en el camino fue como la respuesta a, bueno, esto es lo que se puede seguir haciendo, ¿sí? No solamente por mí, sino por las personas que hay alrededor, ¿sí? Y más por la ayuda, digamos, que sentí que en ese momento había recibido, pero que ahora claramente sé que no fue asertiva, ¿cierto? Porque fue un ignorar en un embarazo gemelar a uno de los bebés y solamente pensar en el otro. Incluso creo que mi caso es un caso, digamos, de los no tan común, ¿cierto? Porque es estar enfrentado a en un mismo momento a que un ser está vivo y el otro ser está muerto. Y entonces mis emociones, ¿dónde quedaban? ¿Cierto? Yo no sabía para dónde balancear, pero nos fuimos yendo y eso ha sido un recorrido ya de 4 años. Llego a parir por el deseo de acompañar entonces familias gestantes, ya siendo consultora en lactancia, y me voy dando cuenta que siendo consultora en lactancia no se tenía acompañamiento para los duelos de la lactancia, ¿cierto? Cuando se pierde ese bebé, cuando el cuerpo venía ya preparándose para lactar un bebé y no lo logra, ¿qué hacer? ¿Cierto? El personal de salud, por lo menos desde el lugar donde yo me encuentro, es en el departamento de Antioquia, ¿cierto? En Colombia, he buscado como esa situación y no la encuentro. O sea, muy poquitas consultoras o asesoras en lactancias lo manejan, ¿cierto? Entonces, por eso mi deseo de empezarme a formar, ¿sí? Pero teniendo claro de que ya no es solamente la mamá, sino que la mamá viene con una tribu alrededor, ¿cierto? Que esa tribu también necesita papá, mamá, abuelos, tíos, o sea, amigos, ¿cierto? Necesitan ese apoyo y ese sostén para sostener a esa mujer que está pasando por esa situación. El COVID, claramente, como lo dijo el doctor Hugo, nos dejó una enseñanza muy grande, con unos miedos también fuertes, y digamos que fue la oportunidad perfecta para darme cuenta que podía acompañar también a mi familia en ese momento. Tuvimos una pérdida fuerte y digamos que fuimos el apoyo grande para una mujer muy joven, de 30 años, con 2 niñas de 3 y 7 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo apoyar todo ese proceso, ¿cierto? Y o sea, era la familia, eran los papás del fallecido, era la esposa, eran las hijas, eran los hermanos, muy complejo. Y por eso fui como buscando y allí fue donde los encontré. Entonces mi pregunta puntual iba a lo siguiente. Si bien las 15 tareas yo las veo desde lo que he escuchado y lo que he leído, directamente hacia la ausencia ya de la persona y trabajar con los que estamos aquí presentes, cómo, o sea, si estas 15 tareas también son útiles y aplicables para el final de la vida, para esa persona anciana de 90 o X años, ¿cierto? Que necesita darse cuenta que su cuerpo envejecido ya no da más, ¿cierto? Y que ya hizo todo en 90 años para llegar a ese punto y que también es bueno que acepte que el cuerpo se cansa. Lo mismo con los pacientes oncológicos o los pacientes con alguna enfermedad terminal, pues porque no solamente son oncológicos, hay muchas enfermedades que nos dejan en una etapa solamente de paliar el cuidado, paliar el momento.
O sea, cómo acercarnos desde la persona viva a que vaya a aceptar la muerte y ese momento que va a llegar, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Y muchas gracias. Muchas gracias, Yureli, por tu inquietud. Estás hablando de algo que es clave. Tuvimos oportunidad de hacer una extensión de las 15 tareas con un grupo sobre el duelo anticipado. Todos estos son duelos anticipados, no solamente con una enfermedad terminal, sino la aceptación de la vejez, la aceptación de la mutilación, la aceptación del deterioro mental y emocional que sufren a veces los ancianos, ¿no? Es un trabajo que hace no solamente la persona que lo está viviendo, sino, como bien dices, la tribu que lo acompaña. Y son trabajos distintos. Una cosa es el trabajo de la persona que lo padece, que es un duelo anticipado para él, y otra cosa es el trabajo de la tribu que lo acompaña, que es algo que continúa. Ellos van a continuar en la vida, pero van a tener la dura experiencia de la muerte de su ser querido. Entonces son dos enfoques muy distintos del duelo anticipado. Y claro, el trabajo de las 15 tareas tiene una aplicación muy clara, muy práctica, muy efectiva en este caso. Muchas gracias, Betty. Muy bien, entonces vamos a darle paso a César para que ya hagamos el cierre a partir de las personas que están interesadas en nuestra certificación y les agradecemos de antemano toda su participación. Paisita. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, para las personas que nos están colocando en el chat sobre el proceso ya de la certificación, de inscripción, voy a dejarles nuevamente aquí en el chat este número de WhatsApp para que tengan el enlace a poder solicitar la información. Les voy a dejar 3 enlaces, déjenme que por acá los tenía. El primero, para las personas que aún no tienen el programa académico, voy a dejar este enlace aquí, y solo le dan clic a este enlace y buscan el país, y dándole clic en el país pueden tener todo el programa académico. Para quienes no estén en el grupo de WhatsApp, que ahí también vamos a compartir ahorita en ese grupo de WhatsApp toda la información del programa académico y de los últimos cupos. Entonces, básicamente para realizar ya la separación de los últimos cupos, ya estamos en el cierre de inscripciones, iniciamos ya el próximo jueves, entonces deben completar, déjenme por acá en el chat, deben completar este formulario de inscripción, este enlace que habíamos compartido antes, donde está la ficha de la matrícula. Este es el primer paso para poder separar el cupo, que puedan llenar este enlace de inscripción que les acabamos de enviar al chat. Abrirlo acá para que lo veamos, que estoy compartiendo pantalla. Es un formulario muy sencillo, pero que me permite ya iniciar el proceso, separar el cupo, y tenemos para algunos países ya los últimos cupos disponibles de la certificación. Entonces, la manera de separarlo es llenando este formulario que les acabamos de compartir. Quiero puntualmente, para las personas que igual nos estaban haciendo las consultas sobre el tema de duelo anticipado, de duelo complicado, hacer refuerzo en lo que mencionaba el doctor Castelblanco y Julián. Quiero mostrarles la plataforma académica por acá. Dentro de la plataforma académica, aprovecho un poco para mostrarles, ya conocieron toda la parte del origen de las 15 tareas, todo el sustento académico. Aquí vamos a ver un poco el entorno académico que tienen cada una de las personas que acceden a la certificación. Es un entorno que podemos instalar en el celular, en la tablet, en la computadora, en cualquier dispositivo o en todos los dispositivos al tiempo, donde tenemos tanto la asesoría técnica para poder tener el hipervínculo, ya que no me toque loguearme, sino que quede con un solo clic. Bueno, tenemos el equipo de la asesoría metodológica, la asesoría pues logística, administrativa. Y miren que acá dentro de los cursos disponibles, dentro de esta certificación, finalizando la certificación, vamos a tener la posibilidad de acceder a unas selectivas. Entonces, por ejemplo, acá está la de trastorno de duelo prolongado, la que nos estaban preguntando mucho ahora, del tema de duelo anticipado. Entonces, recibimos todos los protocolos,
todo dentro de la certificación y al final tienen la opción de poder tomar una de estas selectivas para continuar el proceso de formación. Acá básicamente yo entro al área personal, ya yo estoy logueado, me va a aparecer en qué cursos estoy. Entonces aquí, por ejemplo, estoy en el de 15 tareas del duelo, de cómo crear y acompañar. Tengo el calendario que nos pidieron muy grande para poder entrar acá a las clases en vivo, solo dándole un clic y entro de una vez a la clase del Zoom. Esta certificación ve las clases los viernes, pero esta de las 15 tareas del duelo está para verla los jueves, son todos los jueves a las 7 horas Colombia, 7 p.m. hora Ecuador, Colombia. Para México Centro es a las 6 de la tarde. Les pedimos que se agenden para 2 horas. Y miren acá dentro de la plataforma, voy a meterme acá a la biblioteca porque es muy importante que vean todos los recursos que les vamos a entregar. Alguna persona en el chat ahorita decía, ¿y cómo puedo adquirir los libros? Dentro de la certificación y sin ningún costo adicional, pues entrega el acceso digital a los protocolos, al libro de Cuando el dolor pregunta. Miren, el acceso digital y todos los que ven acá están para descargar directamente a su computadora. Todos estos documentos de PDF, de PowerPoint, de Word están para que solo les demos un clic y los puedan descargar directamente en su computadora, puedan construir sus propias presentaciones, sus herramientas. Es algo que nos han agradecido muchísimo realmente esta biblioteca de recursos. Esta es realmente una plataforma muy, muy intuitiva. Nos permite pues llevar la certificación. Como lo decía alguna persona preguntó el tema sincrónico, asincrónico. Qué bueno que puedan estar sincrónicamente en esas clases en vivo. Yo hago énfasis en que son clases en vivo. Aquí no es una grabación del doctor Castelblanco o una grabación de la clase, es una clase en vivo, pero tengo la ventaja a través de la plataforma académica que si no puedo estar en la clase en vivo, entonces por ejemplo aquí voy a entrar al módulo 1, acá están los foros, por ejemplo si quiero descargarme este PDF de introducción a las 15 tareas del duelo, aquí lo voy a poder descargar. Y les quería mostrar, si no puedo estar en la clase en vivo, pues acá, por ejemplo, están las grabaciones. Entonces tenemos las grabaciones de todas las clases. Entonces hay personas que dicen, mira, yo entre semana no puedo, estoy complicado por tema personal o profesional, pero los sábados sí tengo tiempo de venir, acceder a la plataforma, ver la grabación de la clase, entrar a los recursos, participar en el foro. Entonces puedo llevarla en mis propios tiempos. Sí puedo trabajar la certificación en mis propios tiempos y la hemos diseñado también para que así lo puedan hacer. Siempre con contacto directo a través de los foros con los especialistas, a través de la plataforma directamente con los especialistas. Bueno, ya la próxima semana abrimos el grupo con todas las personas que ya tenemos matriculadas en este momento de 9 países diferentes. Es una red de apoyo muy, muy importante que queda. Aquí vemos, puedo participar, voy a entrar aquí solo para que veamos acá los participantes. Veamos todas las latitudes que tenemos normalmente en nuestra certificación. Tenemos personas de Ecuador, de México, bueno, ya escuchaban a Aida Pagán desde Puerto Rico, con la Asociación de Tanatólogos de Puerto Rico, tenemos muchas personas certificadas, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala. Realmente es un grupo que enriquece muchísimo los procesos de la certificación porque tenemos la visión de México, de España, de toda habla hispana vinculada en nuestros procesos de certificación. Eso rápidamente, pues porque dentro de la certificación pues vamos a tener un día específico para que veamos la plataforma, para que la utilicemos, la enseñemos, pero realmente todo está a un clic, 2 clics, es realmente muy intuitiva esta plataforma que hemos diseñado para ustedes. Y antes de ver un poco el tema de las becas, mostrarles también esta plataforma, que bueno, es la que les acabo de mostrar, es la plataforma académica, pero esta plataforma es la de las 15 tareas del duelo, de todo lo que les mostró ahora el doctor Castelblanco. Aquí esto no está abierto al público, se les da como un acceso premium, gratuito y un valor agregado de la certificación. Todas las personas que nos acompañan, aquí están todas las 15 tareas desglosadas. Si yo accedo a una tarea, voy a ver la tarea, la descripción general de la tarea, voy a ver las decisiones, la mayoría tienen videos, entonces es una plataforma que nos han agradecido también muchísimo. Obviamente ustedes en la certificación reciben los protocolos detallados de atención, todo lo que está detrás de esta plataforma, pero aquí tenemos
la descripción de la tarea, si quiero ver un video de por qué es importante expresar en el duelo, por qué es importante el manejo de las emociones en el duelo, lo tenemos acá. Acá están todas las decisiones que componen la tarea. Hay un diario, hay contenido, aquí hay contenido muy valioso también que nos han agradecido mucho. Tenemos el libro digital de Cuando el dolor pregunta, por ejemplo, está acá subido. Tenemos audiolibros, entonces cada que vamos subiendo contenido, pues lo vamos a tener aquí en esta pestaña. Tenemos un blog que va a dar acceso directo a la revista que estamos distribuyendo en este momento a más de 40.000 duelistas. Esa revista también es un espacio que les dejamos libre uso de las personas que hacen parte de nuestra comunidad, de los duelistas, de los profesionales que escriben, pero también aprovechan el espacio para hacer promoción de sus redes, obviamente de sus contactos. Y también un enlace a un grupo de apoyo. Tenemos varios grupos de apoyo pues, de manera virtual. Quería mostrarles rápidamente eso. Entonces, en la parte de las becas, en el WhatsApp que les compartimos ahora y en el enlace que les compartimos ahora, pues podemos ya ayudarles en el cierre del proceso y de separarles el beneficio. Ya quedan realmente pocos cupos con el beneficio de la beca. Voy a mostrar rápidamente en las monedas. Para Guatemala, los quetzales, el precio normal de la certificación es de 3.849. Con la beca baja a 2.694 quetzales y se puede pagar en 4 cuotas. En dólares, el precio normal de la certificación es de 490, pero baja con la beca a 343, igual la misma posibilidad de pagar en 4 cuotas. Para México, 9.555 y baja a 6.689. Y por acá, pesos colombianos, 2.058.000 y baja a 1.440.000. Entonces, les voy a volver a compartir igual la pantalla con el número de WhatsApp que tenemos del WhatsApp Business. Ahí hay un equipo que está dispuesto para atender todas las dudas. No sé si alguien tenga alguna duda en este momento que quiera hacerla pues a viva voz o a través del chat. Déjenme revisar si tenemos alguna duda que de pronto no haya sido despejada en este momento. Si no, pues pedirles que puedan hacer la reserva. Ya la persona que me dice Soles Peruanos, si me puedes dejar el celular o escribirnos a ese WhatsApp y te enviamos ya la conversión a la moneda de soles peruanos. Todos los pagos se pueden realizar con cualquier... Costa Rica, si te están preguntando también de Costa Rica. Costa Rica aplicaría dólares, los valores de dólares, que sería $490 o con la beca baja a 343. Puede pagar con cualquier tipo de tarjeta de débito, de crédito o a través de la plataforma de PayPal. Les enviamos un enlace y ahí completamos el proceso de matrícula financiera. Ángela nos dice que los 4 pagos ¿en qué lapso se hacen? Ahorita hay que hacer la primera cuota para legalizar la inscripción y de ahí se pagan los 5 primeros días de cada mes. Entonces, ya los pagos siguientes se hacen, esta se hace para iniciar y ya los pagos siguientes se hacen los 5 primeros días de cada mes, hasta el 5 de agosto, 5 de septiembre, octubre y noviembre. ¿Vale? ¿Cuánto dura la certificación? 4 meses, Wanda, dura 4 meses, estamos finalizando en octubre. A mediados de octubre se están certificando todas las personas. ¿Hay alguna otra pregunta, duda? Voy a colocarle para Carito, igual voy a colocar aquí en el chat con el enlace de los testimoniales, que también es muy importante que ustedes puedan verlos, y en esos testimoniales hay personas que han subido el diploma. Entonces, quienes quieran ver tal cual como sale, pueden hacer 2 cosas. Ahorita, bueno, ingresar al enlace que les voy a dejar, o en Instagram tenemos una historia destacada que dice testimonios. Cuando entran a ese enlace, que les voy a compartir igual ahorita aquí por el chat, están obviamente los testimonios de la comunidad, de los profesionales y también personas que han subido su diploma y pueden ver tal cual cómo se genera el diploma. Déjenme copiarle en el chat. En el chat dejo entonces igual el enlace. En la descripción del grupo también está este enlace que les estoy dejando acá. Y vamos a volverlo a colocar ahorita en el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar.
No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Si no, pues no me resta, en nombre de todo el equipo, de toda la organización, agradecerles este espacio que se han tomado en conocer de las 15 tareas del duelo, de esta propuesta que realmente está pues transformando todo lo que refiere al tema de manejos de procesos de duelo. Agradecerles el tiempo que nos han dado y pues esperamos tenerlos en nuestra certificación y que hagan parte de esta comunidad de las 15 tareas del duelo. Gracias. Perdón, ¿la clase es el jueves?